en parte odio la inteligencia artificial. Disclaimer importante, amamos la inteligencia artificial también. Cómo navegar ese camino, ese pequeño camino donde ahí está esta herramienta tan linda que nos permite muchas cosas, pero que al mismo tiempo nos expone a nuevos peligros que antes no teníamos. Entender que no va a ser perfecta, que no va a ser todo lo que me dicen que es, que también sería una mala idea ignorar la magnitud de posibilidades que abre y que hay que navegar ese camino ahí justo al medio, en equilibrio. Las alucinaciones. Todos sabemos que la inteligencia artificial alucina. Sabemos que alucina cuando dice como si fuera cierto y con mucha seguridad algo que no es cierto, pero que es plausible. Le erra con datos, le erra con cuentas y muchas veces es más difícil de ver, pero también le erra con razonamientos. Que lo que la inteligencia artificial busca es tratar de adivinar qué es lo que querés escuchar. No tiene el chip de decir, no, creo que estás equivocado, y de confrontarte. Yo me siento tan productivo de que tengo inteligencia artificial. Siento que hay cosas que puedo sacar que antes me tomaban días, la puedo sacar en horas. Mantener ejercitado el músculo de pensar. Si yo delego el pensamiento y no ejercito ese músculo, el día que yo tengo un gran problema y necesito resolverlo, no tengo el set de habilidades. Un peligro que creo que ambos estamos viendo es... ¿Alguna vez abriste una herramienta de inteligencia artificial, le pediste algo para tu negocio y te quedaste con la duda de si podías confiar en lo que te estaba devolviendo? ¿O sentís que deberías estar aprovechando la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo te da miedo mandarte una macana y quedar mal parado frente a un cliente? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 602, vamos a contar en voz alta los errores que vemos en el uso de la inteligencia artificial. Desde confiar ciegamente en respuestas que sonaban perfectas pero estaban mal, hasta perder tiempo puliendo textos que nunca tendríamos que haber generado en primera instancia. A partir de esas metidas de pata, te vamos a mostrar el sistema que usamos hoy para que la inteligencia artificial no ahorre horas de trabajos sin bajar la calidad. Cómo plantear los buenos prompts, en qué momentos del proceso tiene más sentido usarla y qué filtros humanos no podemos saltar si queremos cuidar nuestra reputación y los resultados. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati. Mati, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Santi. Y está bueno conversar de esto porque estamos en una época de la historia de la humanidad con muchas oportunidades, muchos peligros también, y hay que saber navegar esa línea entre ambos. Si querés acompañarnos en el día a día, ver el detrás de escena y recibir contenido adicional que no mostramos en el podcast, puedes seguirnos en Instagram. Búscanos como Superhábitos y hace clic en seguir para no perderte nada. Creo que de acá voy a hacer una nota de vulnerabilidad. Creo que lo que dice Mati es muy importante, ¿no? Estamos en un momento en el cual hay muchas expectativas dando vueltas. Yo creo que es una buena metáfora, es río revuelto, ¿no? Sí. Es muy difícil. Hay muchas noticias, mucha gente diciendo cosas cruzadas, ¿no? Por un lado tenés una persona que te dice la inteligencia artificial va a destruir la humanidad, y por otro lado tenés la persona que te dice en realidad no es para tanto, simplemente va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Y muchas veces nos encontramos perdidos en medio de todo ese polvo que se levantó y queremos saber, bueno, genuinamente, qué sí puede hacer, qué funciona, qué no. Ni Mati ni yo somos súper expertos en inteligencia artificial, si bien hemos hecho cosas bastante divertidas. Mati, de hecho, me acordaba recién de que él no suele decirlo, pero Mati programó una app completa, siendo abogado. Iba a decir no siendo programador, pero creo que siendo abogado. Peor todavía. Claro, peor todavía. Siendo abogado, hemos pasado mucho tiempo con la inteligencia artificial. Lo usamos todos los días, mucho. Pero de vuelta no somos expertos. Pero al mismo tiempo, y ahora voy a profundizar en eso, en parte odio la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo navegar ese camino. Ese pequeño camino donde ahí está esta herramienta tan linda que nos permite muchas cosas, pero que al mismo tiempo probablemente nos expone a nuevos peligros que antes no teníamos, y hay que saber manejar. Y también con una salvedad que me parece que está buena, y es que nosotros tenemos un pequeño laboratorio donde podemos observar qué pasa con la inteligencia artificial de todos los clientes con los que trabajamos, ¿no? Trabajamos con muchos negocios que nos traen dudas sobre inteligencia artificial, nos traen el resultado del trabajo de lo que hicieron con inteligencia artificial. Mati lo ve en muchas cosas como textos, incluso en cómo te plantean las preguntas. Yo lo veo mucho, y esto no lo charlamos, pero también lo veo mucho en las planillas. Por ejemplo, cuando te traen planillas, fórmulas, incluso scripts armados, y vemos de vuelta cosas muy buenas y cosas que odiamos también. Voy a decir odiar, es una palabra muy fuerte, pero vamos a dejarla ahí porque genera la reacción que queremos. Y vamos a empezar. Como para darle una nota de inicio, creo que, y para hacer un doble clic en lo que decía Mati recién, nosotros tenemos con Mati un grupo de Telegram
es donde estamos. Hay 2 participantes, somos Mati y yo, que se llama IA Fiascos. Y básicamente lo que hacemos ahí es tiramos... Terapia. Hacemos terapia, claro. Tiramos todas las cosas que la inteligencia artificial hace y que nos parecen absolutamente ridículas. Y decimos, oh Dios mío, ¿qué? Que van desde cosas que nos pasan a nosotros hasta noticias a veces o resultados que vemos. No sé, el otro día... Historias de personas que nos llegan. De que nos llegan y demás. El otro día, por ejemplo, le pasé a Mati que estaba procesando una transcripción de una reunión y ChatGPT escribió literalmente 2780 veces la frase... ¿dónde está? ¿Cuál era la frase? Pero era como que se tildó en un momento y me empezó a tirar la misma frase una y otra vez. Yo estaba pensando, oh Dios mío, estoy derritiendo un glaciar. Porque no lo podía, además le puse stop y no frenaba. Y seguía ahí. Pero bueno, tenemos eso, imágenes que le decimos, che, haceme este cambio y no lo hace y simplemente te devuelve lo mismo o te devuelve algo completamente distinto. Que creo que también es refrescante como para entender, ok, esto todavía tiene limitaciones. Todavía sí, ok, vimos el tweet de la persona que hizo una película de cine estilo Hollywood en 15 minutos, pero al mismo tiempo también tenemos estas imágenes de quiero que me hagas un pescado y me diste una lámpara y no funciona así. Sí, que creo que acá, Santi, y esto puede ser que sea una constante a lo largo del episodio, quizá sí, quizá no. Yo sé que a veces me sale un poquito el viejito renegón de adentro, pero es como toda nueva tecnología, es importante empezar a desarrollar un sano vínculo con esa herramienta. No pensemos en cómo las computadoras o los celulares han abierto universos impensados, ¿no? Para todos nosotros podemos sacar fotos cualquier día, en cualquier momento, ¿no? Nuestra computadora puede mantener ordenados números que antes hubiera necesitado un contador. Genial. De la misma forma, tenemos el problema, y lo vemos todas las semanas, de cómo gestiono la adicción al teléfono, ¿no? Y cómo logro, no sé, cómo afecta mi postura y mi cuello el hecho de usar la computadora todo el día, ¿no? Y de repente aparecieron las redes sociales. Y por un lado, qué increíble. Cualquiera de nosotros puede tener una plataforma de comunicación que llegue a millones de personas gratis y sin necesidad de nada más que cosas que ya tiene en su casa. Por otro lado, tenemos todo este desarrollo. El otro día salió, Santi, una nota muy interesante que se llamaba... el título era muy llamativo porque decía Peter Thiel y los millonarios de Silicon Valley que se hicieron ricos no dejan que sus hijos usen las tecnologías que los hicieron ricos. Ese era el título. Y básicamente era como una recolección de, no sé, un montón de inversores y empresarios muy famosos que se hicieron ricos con redes sociales, computadoras, dispositivos electrónicos y demás. Y el hecho de que esas personas no dejan que sus hijos usen hasta edades muy avanzadas esas tecnologías o que no dejan que las usen mucho tiempo, ¿no? Y es un poquito una historia que suena parecido a el dueño de la tabacalera que no deja que su hijo fume, ¿no? Nos expone estas cosas éticas que a veces aparecen. Sería muy poco astuto de nuestra parte no darnos cuenta de que es muy lógico que lo mismo va a pasar con esta tecnología, ¿no? De que esta es una tecnología en la cual también hay un montón de posibilidades, también hay un montón de peligros y también hay un montón de interés económico detrás, de cómo hay muchísimo dinero moviéndose, ¿no? Y obviamente cada vez que hay una noticia sobre cómo alguien hizo una película de 15 minutos con esta herramienta, se genera una mayor sensación de esto va a resolver todos los problemas, ¿no? Esta sensación de, no sé, cualquiera de nosotros se puede hacer viral en cualquier momento, hacerse millonario, entonces, redes sociales, ¿no? Entonces, de vuelta, viejito renegón, pero esa conciencia, lejos de llevar a que no usemos esta tecnología, que no es lo que quiero decir, uso todas estas herramientas que acabo de mencionar de forma diaria, muchas horas, hay que tomarla podemos decirlo como al mar, ¿no? Con respeto, es decir, entender que no va a ser perfecta, que no va a ser todo lo que me dicen que es, que también sería una mala idea ignorar la magnitud de posibilidades que abre y que hay que navegar ese camino ahí justo al medio, en equilibrio. Creo que el primer punto por el cual tenemos que pasar y de vuelta si ustedes son... o sea, sabemos que mucha gente de la comunidad se dedica incluso a enseñar inteligencia artificial, o sea, que son expertos literalmente en el tema. Pero un tema que nunca está de más repasar, especialmente por lo que vemos en la práctica, es el tema de las alucinaciones, ¿no? Todos sabemos que la inteligencia artificial alucina, sabemos que nos alucina cuando dice como si fuera cierto y con mucha seguridad algo que no es cierto, pero que es plausible, que yo creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Es algo que vos lo escuchás y decís, puede ser, pero no necesariamente es cierto. Lo que suele pasar es que todos entendemos que eso sucede, pero no todos dimensionamos qué tan seguido sucede y cuáles son las consecuencias. Y es mucho más fácil de ver, incluso, lo pensaba hace un rato, Mati,
cuando vos lo pensás en datos, pero es más difícil de ver, por ejemplo, si yo te dijera, no sé, el año que nació Bolívar fue 1916. Así, ¿cómo? Espera, 1916, no sé, ¿antes? No, podrías pensarlo. Pero, o sea, sé que nació mucho antes, ¿no? O sea, Sí, claro, sí, por lado. claro, un dato estadístico de repente fácil de comprobar o de chequear. Alucina a veces con cuentas matemáticas, que yo creo que eso es algo que las personas no siempre detectan. A mí me ha pasado de darle una suma y que me la haga mal. Bueno, de hecho, la otra vuelta hicimos una encuesta, hicimos un estudio, lo contábamos. Hicimos un estudio con todas las personas que están dentro de uno de los programas con los que nosotros trabajamos. Y en una de las preguntas les preguntamos qué software usas. Y yo tenía que procesar, porque me pasaba esto. No todas las personas escriben igual el mismo software, ¿no? Algunos ponen Sheets, otro ponen Google Sheets, otro ponen planillas de Google, ¿no? Entonces, como que necesitaba procesar todo esto. Entonces dije, bueno, esta es tarea simple para inteligencia artificial. Entonces lo tiré a ChatGPT y me tiró un número. Me dijo, mira, este se mencionó tantas veces, este otro tantas veces. Dije, no confío en vos. Vamos a ir a... Me fui a Gemini. Dije, che, Gemini, haceme este análisis. Me tiró Misma consigna. Misma consigna, mismo prompt. O sea, el prompt siendo la instrucción que le di. Misma instrucción. El número distinto. Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Grok, que es otra. Me fui a Grok, otro número. Me fui a Cloud y me dio otro número distinto. Obviamente estaban interpretando diferentes cosas o estaban contando mal. No sé, no sé quién hizo un peor trabajo, Claro. porque después no volví a verificarlo. Pero lo que terminó pasando fue que fue unificando. Hubiese sido bueno ver quién era el quién que estuvo había más cerca, claro. Sí. Pero lo que hice fue buscar y reemplazar y fue unificando los criterios y terminé haciendo un análisis manual. Pero bueno, o sea, lo que iba a decir es, le erra con datos, le erra con cuentas y muchas veces es más difícil de ver, pero también le erra Con razonamientos. con razonamientos, ¿no? Que ahora algo que nosotros vemos mucho en la práctica es mucha gente delegando su pensamiento en ChatGPT, que no significa rebotar pensamientos con ChatGPT. Eso no está mal. Pero o ChatGPT, por decir alguna inteligencia artificial, ¿no? Sino que es como, yo le digo a ChatGPT como, che, ¿qué debería hacer en este caso? Me dice algo y es como, ok, ya está. Claro. Como ya me lo dijo. O paso directo a, bueno, ¿y cómo hago? Exacto. En lugar de cuestionarlo. Que creo que, de vuelta, entonces, tenemos alucinación número 1 es decir cosas que no son ciertas. Y ChatGPT es tremendo. Porque me ha pasado de pedirle, esto le contaba a Santi el otro día, de pedirle frases, ¿no? Como, me acuerdo que un autor dijo una frase más o menos así, que te la responda, que te diga, esa frase que decís de Descartes es esta. Y decirle, ¿pero a dónde dijo eso Descartes? Y que la respuesta inmediata siguiente sea, bueno, en realidad Descartes no dijo eso. No sé quién es. Se me ocurrió a mí que es algo que Descartes podría haber dicho. Y es inmediato. Y piensen en si ustedes trabajaran con una persona que se comporta así, ¿cómo la tratarían? ¿No? Santi, los números varían. Hay algunos que dicen es el 45, otros dicen es el 80, otros que dicen... No importa. Piénsenlo aunque fuese una de 10 veces. Piensen si ustedes tuvieran un amigo que una de cada 10 veces que habla con ustedes les miente descaradamente, con confianza, y nunca les avisa cuándo es que les está mintiendo. ¿No? ¿Cómo tratarían a esa persona? Todo el tiempo estarían, ¿no?, con una pequeña capa de vamos a medir, ¿no?, cómo me tomo lo que me dice. Voy a revisar lo que me está diciendo. Bueno, probablemente así es que necesitamos tratar a la inteligencia artificial. Porque de vuelta va a alucinar de decir cosas que no son ciertas, que son comprobables, pero también tiene otra cosa en cómo funciona, y es que lo que la inteligencia artificial busca es tratar de adivinar qué es lo que querés escuchar. Eso es como son modelos estadísticos. Entonces, como va a tratar de adivinar lo que querés escuchar, muchas veces va a darte la razón y no tiene el chip de decir, no, creo que estás equivocado, y de confrontarte. Que es algo que uno esperaría muchas veces de mentores, ¿no? Y cuando uno muchas veces, alguna vez prueben ponerse a hablar, pero pídanle asesoramiento a la inteligencia artificial sobre un tema y de ahí tomen una posición que ustedes saben que está mal y empiezan a defenderla frente a la inteligencia artificial. Yo le digo empujarla. Y fíjense lo rápido que logran que ceda, ¿no? Lo rápido, si yo quiero convencerla de que la mejor maniobra de negocios es regalar mis servicios durante 3 años, probablemente puedo. Y eso, el otro día le mandé a Santi, uno de estos en este grupo, una historia de una persona que se sentó a chatear con un chat de inteligencia artificial de atención al público y empezó a convencerla de que lo mejor que podía hacer era darle un descuento. La inteligencia artificial le dio el descuento y terminó esta persona comprando a 95% de descuento mercadería en una tienda y terminaron... 80% de descuento. 80% de descuento y terminaron
como en un choque judicial o yendo rumbo a un choque judicial, la empresa con el cliente, porque el cliente decía, bueno, tu inteligencia artificial me dijo que tenía 80% de descuento. Un comunicador oficial de tu empresa me dio un descuento. Claro, Quiero y mi descuento. la empresa decía, bueno, no, pero no se suponía que haga esto. Bueno, este es tu problema, ¿no? Y empezó el ida y vuelta entre ambas cosas y habla de que la inteligencia artificial es corruptible. Y el tema es, a veces nos damos cuenta, pero a veces no. Porque a veces tenemos un sesgo de algo que queremos escuchar, algo que nos gustaría que nos digan, y simplemente nos resulta muy cómodo que nos los digan y Sí, ya está. que yo creo que no vamos a... O sea, porque si yo me pusiera en abogado del diablo... O sea, creo que, disclaimer importante, amamos la inteligencia artificial también. ¿No? Claro, la usamos todo el tiempo. Lo usamos todo el tiempo. O sea, claramente vemos los beneficios, ahora vamos a hablar un poquito de técnicamente cómo usarlo. Pero, o sea, si vos te pusieras en abogado del diablo, vos podrías decir, bueno, pero en realidad todos tenemos sesgos todo el tiempo igual. No es que la inteligencia artificial va a hacer que no tengamos... O sea, no es que no teníamos sesgos y ahora sí tenemos. Lo que pasa es que ahora tenemos esta super herramienta increíble y entender que esos sesgos existen, lo que nos permite hacer es sacar el mejor provecho posible para llegar a hacer cosas que antes eran imposibles de hacer. Yo creo que lo hemos charlado con Mati como para decirlo positivo. Sabemos que la mayor parte de las iniciativas de empresas de incorporación de inteligencia artificial fallan. O sea, los estudios dicen eso en general, ¿no? MIT creo que dice 95% de las implementaciones fracasan y demás. Pero, no sé, o sea, sé que vos te sentías así porque no hemos charlado. Yo me siento tan productivo desde que tengo inteligencia artificial. O sea, siento que hay cosas que puedo sacar que antes me tomaban días, la puedo sacar en horas, y cosas que antes me tomaban minutos, no sé, pavada que soluciona y hace que mi vida sea más fácil increíblemente. Tener fórmulas, ¿no? O sea, en vez de, no sé si vos te acordás, Mati, antes, los viejos como nosotros se acordarán, vos te sentabas, todos los viejos de más de 25, se acordarán que vos decías, como, che, necesito hacer una fórmula que busque en este rango y busque tal otro rango. Y te tienes que sentar a pensar. Era como, a ver, ¿cuál es la fórmula para esto? Esta. Y solamente accedías a las fórmulas que vos sabías de Excel o de Google Sheets, que existían. ¿No? Vos decías, sí, existe VLOOKUP. Bien. O, no sé, existe la función if. Y estás como 5 horas diciendo la función. Y ahora vos puedes agarrar y decirle a ChatGPT como, che, mira, escúchame. Necesito una fórmula que haga A, después haga B, después haga C, después haga D. Y ármala. Y de repente decimos, pará, mira, es una fórmula que no sabía que existía. Con una tasa razonable de acierto, si bien hay momentos donde se equivoca, pero una tasa altísima. Exacto. De acierto. Claro, que de hecho, bueno, y yo creo que ese es un muy buen ejemplo, porque también te pasa, o sea, me ha pasado, y ahora vamos a meternos a cómo esto funciona, me ha pasado de que haciendo eso, la inteligencia artificial me dé fórmulas y yo la miro y diga, como, pará, yo sé que existe una forma más rápida, por ejemplo, una forma de cuando vos, supone que vos quisieras hacer una búsqueda, no me voy a meter mucho detalle esta, ¿no? Pero una búsqueda en Google Sheets de una columna, pero que me cuente cuántas veces en la respuesta aparece una palabra, por ejemplo, Sheets, ¿no? Como yo decía recién. Quiero que me busques toda la que tenga la palabra Sheets. No importa si antes dice Google, si después dice... No, existen código los comodines que sirven para eso. Y me acuerdo una vuelta estaba haciendo una búsqueda así y ChatGPT me metió una fórmula que era infumable, era larguísima. Y dije, pará, ¿y por qué no usas esto? Y me dijo, cierto, y me dio una fórmula mejor. Bueno, siempre tienes que estar atento. Entonces, como para meternos en hacks o tips sobre cómo utilizar bien esto que estamos hablando, creo que lo primero que tenemos que siempre tener en cuenta cuando nos sentamos con la inteligencia artificial es entender si es una tarea que podemos plenamente delegar de bajo riesgo y que es bastante automática y directa y que pega muy bien con las habilidades de inteligencia artificial, porque en ese caso podemos entrar en modo piloto automático, ¿no? Y podemos, consecuentemente, también utilizar lo que se conoce como un prompt simple, vamos a decirlo de esa manera para no usar términos más técnicos de todos los que ya vamos a tirar en la charla, ¿no? Eso significa, no tienes que pensarlo demasiado, sabes que es una tarea que tiene la inteligencia artificial hace bien, sabes que probablemente es más inteligente que lo haga yo que vos, entonces usas eso con un prompt bastante simple y funciona. Sí, que un prompt simple puede ser pásame esto a texto, ¿no? Le mostraba a Santi literal 4 palabras, le subís una foto, una captura de pantalla y decís, pásame esto a texto para poder copiarlo, ¿no? Y ya está. No necesita ser nada más que eso. Puede ser una instrucción muy, muy simple. Me iba a hacer un ejemplo polémico, ¿no? Pero puede ser, corregime la puntuación de este párrafo, ¿no? Y funciona. O sea, como no necesariamente mejor que un editor, un corrector profesional, pero razonablemente bien. Bueno, una cosa, un prompt simple que yo uso mucho es, por ejemplo, me llega un newsletter, ¿no? Con un video súper hypeado. Y digo, ¿pero cuál es la sustancia de esto? ¿Qué me va a decir? Entonces a veces voy a Gemini, que tiene acceso a YouTube, y le digo, che, dame un resumen de lo que habla este.
este artículo. No estoy buscando que me estructure la información de una manera específica porque no es que la voy a guardar, no es que simplemente quiero que me diga de qué habla como para yo entender. Sí, para no tener que poner a Claro. saltar en el video para decir si lo ves. Claro, no sé, la gran revolución que nadie conoce. Listo, bueno, ¿cuál es? Decímela y la saco. Dentro de eso, tenemos un segundo escenario y es cuando tenemos tareas. Voy a poner un segundo escenario que claramente tenemos que hacer nosotros y no delegarlas. Y yo creo que eso es muy importante diferenciarlo. Mati decía la otra vez que estábamos charlando, Mati decía esto de que él cuando escribe ni se acerca a la inteligencia artificial. Sí. Vos lo dijiste por un tema de mantener criterios. Yo creo, o sea, de mantener tu estilo y tu originalidad. Yo Sí. creo que de la mano de eso también va esto que venimos hablando bastante de mantener ejercitado el músculo de pensar. Bueno, esto no te lo llegué a contar a vos, Santi, pero hay un gran autor de ficción que se llama Brandon Sanderson. Hoy en día es un autor bastante reconocido. Y el otro día hizo una masterclass sobre inteligencia artificial. No, y básicamente era una filosofía de tener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Su forma de explicarlo. Y en un momento él dijo, lo que menos me gusta de la inteligencia artificial es que si la inteligencia artificial te resuelve los problemas demasiado seguido como autor, esto era un autor de historias, ¿no? Si demasiado seguido te resuelve los problemas de narrativas, vos nunca vas a desarrollar el músculo necesario en esas cosas chiquitas que vos resolvés todos los días cuando escribís, es que desarrollás el músculo necesario para después resolver las cosas grandes. Entonces, si no tenés tu gimnasio cotidiano, cuando llegue el momento y necesites tener la fuerza, no la vas a tener. Y yo pensé, es una muy buena analogía del tema del razonamiento que vos decías hace un rato. Si yo delego el pensamiento y no ejercito ese músculo, el día que yo tengo un gran problema y necesito resolverlo, no tengo el set de habilidades. Y yo creo que para mí, por ejemplo, la escritura es un lugar de ordenar mi interior. Hay muchos papers sobre cómo quienes escriben aprenden más rápido y logran resolver problemas más rápido si escribís seguido, porque tu cerebro se empieza a ordenar. Entonces, creo que hay algo ahí que es... Nada, de vuelta, así como con las redes sociales, hubo que tener cuidado con no volvernos adictos y falta de span de atención. Acá un peligro que creo que ambos estamos viendo es perder el músculo del razonamiento y de la creación propia. Sí, que es un punto, o sea, porque alguien podría decir, bueno, pero Mati, cuando salió la calculadora nadie estaba pensando, o sea, mucha gente lo estaba pensando, pero digo, Sí. hoy en día no nos preocupa como, usás la calculadora, estás no usando el músculo de hacer cuentas. Sí, pero en realidad lo que pasa es que para cuentas simples la calculadora es perfecta, de alguna manera, hace las cuentas Sí. perfectamente y siempre tiene una calculadora a mano. El tema es que justo por ahí ChatGPT no siempre hace un gran trabajo de razonamiento estratégico para el nivel que está diciendo Mati, ¿no? El otro día leí un artículo que hablaba sobre habilidades que hay que desarrollar que la inteligencia artificial no va a reemplazar. Y una de las habilidades que me sorprendió, pero no tanto, porque lo he visto mucho en la práctica, es la habilidad del storytelling o la habilidad de contar historias, ¿no? La ChatGPT puede replicar muy bien frameworks si vos lo sabés, pero muchas veces caen en formas de estructura de ideas muy genéricas y no necesariamente las más útiles. Nosotros lo hemos notado mucho cuando, por ejemplo, revisamos cartas de venta o revisamos clases, que la gente te trae las charlas armadas y decís, esto es genérico, ¿no? Porque ChatGPT, Sí. por ejemplo, cuando le pedís, típico, ¿no? Necesito que me hagas una clase. Este es el ejemplo que todo el mundo decía. ChatGPT va a reemplazar a hacer clases, ¿no? Entonces, bueno, ok, yo lo probé, obviamente, porque me pasó Sí, tantas porque... horas a la semana haciendo clases, pero verdad, el tema es que vos le decís, ChatGPT, necesito hacer una clase que hable sobre el impacto de el cambio de inteligencia artificial en los negocios de servicios. Te van a dar una clase, que es la clase literal que vos ibas a hacer en sexto grado, no como, ¿qué es la inteligencia La artificial? monografía de monografías.com de este tema. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las clases de los webinars, por ejemplo, nosotros no tocamos inteligencia artificial. De hecho, en realidad los webinars te diría que es de las cosas donde menos inteligencia artificial usamos, ahora que lo pienso, porque toda la estructura y la construcción la hacemos nosotros. Hay cosas de la construcción que yo creo que eventualmente se podrían acelerar del diseño y demás, pero toda la parte de escribir la narrativa de cuáles son las partes, cuáles son las ideas, cuál es la cadencia entre historias. Además porque hay una parte como muy intuitiva de sé que este recurso está y probablemente sé que ha resonado en el pasado con otros clientes que es muy difícil de explicar. Pero bueno, Sí. dentro de eso vos tenés que saber cuándo es algo automático y algo simple que lo puede hacer,
cuando es algo que la inteligencia artificial no va a resolver bien y tenés que resolver vos. Y eso hay una parte de eso que hay que mantener. Y en una tercera instancia tenemos cuando la tarea es, tengo que hacer algo que probablemente la inteligencia artificial puede ayudar, pero necesito estar al lado, ¿no? Que es el modo, de alguna manera, copiloto, ¿no? Donde yo estoy trabajando. Un par de tips que funcionan muy bien o que está muy bueno tener en cuenta es, primero que nada, las distintas inteligencias artificiales tienen distintos motores que funcionan distintos. Claro, distintos modelos también puede ser que Claro. aparezcan mencionados. Claro, motores o modelos. Y dentro de eso es importante reconocer cuál funciona mejor para qué. Antes, lo charlamos con Mati la otra vuelta, era muy complejo porque vos no en ChatGPT, que es lo que nosotros más usamos, vos tenías el 4 y el O3 y el O1 y vos decías, bueno, ¿cuál es para que piense más? No tengo ni idea. ¿Cuál es mejor para contexto? ¿No? Entonces te ibas a una infografía y te decía, el O3 es bueno para contextos amplios, el 4 es mejor para escribir porque es más humano. Hoy en día vos tenés uno solo, que es Instant, Auto o Thinking. Bien, acá está bueno y después tenés las modalidades, no sé, Deep Research o investigación profunda o modo agente, por ejemplo, entre otras modalidades que tiene. Vos está bueno saber, dependiendo de la tarea que vos tengas, si necesitas que la inteligencia artificial piense mucho o poco. Esa es una habilidad medio básica, pero que hace mucha diferencia. Porque si vos lo usás bien, vos podés, cuando necesitas respuestas rápidos y rápido, y cuando vos necesitas que la inteligencia artificial piense un poquito más, pase un poco más de tiempo con eso. Dentro de eso, siempre en segunda instancia está bueno pensar qué tan complejo tengo que hacer el prompt. Dijimos que si es algo simple, simplemente lo puedes hacer. Si necesitas algo más complejo, hay que recordar lo siguiente. Es clave entender que las inteligencias artificiales están entrenadas sobre una cantidad increíblemente vasta de datos, entonces no podemos simplemente pedir una respuesta si queremos una buena respuesta. Una buena respuesta va a ser una función de las instrucciones que le demos y una función del contexto que tenga para entender qué es lo que nosotros queremos saber. Santi, como para dejar un ejemplo de eso, piensen en la pregunta si yo digo, $1,000 es un buen precio para una computadora, ahí van a tener que, eso va a depender, por ejemplo, si yo soy el vendedor o el comprador. Probablemente va a depender de qué computadora. Probablemente va a depender de en qué país. Probablemente va a depender de si mi objetivo es maximizar ganancias por la única computadora que tengo, o si mi objetivo es venderla lo más rápido posible, ¿no? Y así va a depender de muchos factores. Entonces, una de las grandes formas de lograr mejorar la calidad de las respuestas es dar contexto, porque depende de ese contexto cuál es la respuesta que me va a resultar más útil. Un par de tips prácticos para esto que pueden llegar a sumar. Primero que nada, algo que me ha servido mucho a mí es en el caso de que tenga una tarea que es compleja y necesito que la haga bien, voy a pasar más tiempo redactando las instrucciones o el prompt. Yo lo que suelo hacer es, si tengo ChatGPT, voy por ChatGPT, si no hay que buscar una alternativa incluso con el mismo software, pero busco en ChatGPT custom GPTs de generación de prompts, que se llaman, por ejemplo, ingenieros de prompts, en general es el nombre que tienen esos custom GPTs, que lo que hacen es están entrenados para estructurar prompts de acuerdo a la mejor manera que las entiende la inteligencia artificial. Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo que hacer un prompt en el cual necesito que tome un resumen de un texto y me saque todas las ideas relacionadas a tal cosa y tal otra, ¿no? Si le doy simplemente hacemos un resumen de esto, no me va a funcionar. Entonces me siento y grabo un audio, ya sea en Transcríbeme, que es una app que Mati y yo usamos, ya sea simplemente dictándole con el botón, y le pido eso. Le subo eso a esta inteligencia artificial que arma prompts y saco los prompts y paso tiempo corrigiéndolos. Nunca salen bien de unas. Generalmente tenés el factor de que no entiende plenamente lo que vos querés decir o quizás agrega detalles que a vos no te interesa saber. No te dice, no tomes tal cosa. Y yo sí, bueno, en realidad yo sí quiero que tome tal consideración. Y armo los prompts y después los corrijo y los uso. Esto es bastante útil, y lo otro lo charlamos con Mati, porque primero que nada, mientras más específico sea el prompt, mejor va a ser la respuesta. Y si bien para cosas que vas a usar una vez no vale la pena tanto trabajo, cuando vos tenés una tarea que vas a hacer repetidamente, suele valer la pena. Entonces, yo siempre pienso en los prompts como propiedad intelectual. Lo pienso de esa manera. Propiedad intelectual reutilizada. Si yo de repente hiciera un diseño de, no sé, de mate y construyera un mate de cerámica buenísimo, no lo usaría una vez y lo tiraría, sino que lo agarraría y lo guardaría y lo usaría de vuelta la próxima vez. Bueno, esa es la misma lógica con la cual yo trabajo los prompts. Entonces, para tareas recurrentes los armo, los uso y después siempre los tengo a mano. Que pueden ser prompts para cosas como armar resúmenes, puede ser para prompts para limpiar datos o puede ser incluso prompts para cosas tan cotidianas como transformar audios en texto. Le contaba a Mati que yo tengo 2 prompts en específico que los uso dependiendo de la situación.
que son bastante largos, que lo que hacen es toman transcripciones de audios míos y los transforman en un texto símil WhatsApp. Es decir, un texto que yo lo puedo mandar por WhatsApp y tiene sentido. Que en primera instancia los usé porque a veces me pasaba de que había conversaciones que quería tener por WhatsApp y no daba para mandar un audio. Entonces, lo que hacía es agarraba, mandaba el audio, sacaba la transcripción, la pasaba y la procesaba. Pero después me di cuenta que ahorraba mucho tiempo en el equipo. Por ejemplo, lo uso mucho en Asana. Nosotros usamos Asana como software de manejo de tareas. Y a veces, sí, puedo mandar un audio de 10 minutos o puedo tomar un poquito más de trabajo, pasarlo por el prompt, armar un texto que es mucho más rápido de leer para varias personas y varias personas lo van a leer. Y puedo procesar un poquito el texto ahí y dejarlo. Eso me funciona bastante bien. Otra cosa que me funciona bien, Mati, es darle contexto desde preguntas. Por ejemplo, si me voy a, no sé, quiero instrucciones de cómo hacer que el perfil se quiera cambiar. Por ahí lo que voy a hacer es, si simplemente le pregunto eso a la inteligencia artificial, me va a tirar, qué sé yo, consejos genéricos. Entonces lo que digo, no, yo hago crianza respetuosa. Entonces voy a decirle, ¿estás al tanto de la crianza respetuosa? Obviamente sí está al tanto. Y dice, sí, la crianza respetuosa, tal. ¿Y qué sabes acerca de, no sé, tal uso en particular? Y me tira tal. Bueno, tomando en cuenta todo eso que me dijiste recién, ¿qué harías en tal situación? De alguna manera lo que hice fue, mediante preguntas, encuadrar a la inteligencia artificial un poquito para el lado que yo quiero que sea mi respuesta. Obviamente, más incluso allá de eso, siempre podés también darle vos documentos de contexto, lo cual siempre suma. Creo que una cosa que voy a sumar ahí, Santi, retomo un par de puntitos extra para encarar. Entonces, ya dijimos el hecho de, bueno, Santi explicó mucho esto de los prompts más complejos. Recuerden, no siempre hace falta, ¿sí? Si yo lo que quiero decir es, pásame esta imagen a texto, o quiero decir, otro que uso mucho es, pasa esto en limpio, y de repente le pega una transcripción. Y básicamente lo que hace es, te pone los enters, no te lo acomoda. Y yo literalmente no pongo nada más que pasa esto en limpio. Ahora, lo siguiente, ya también lo dijimos, está bien poner límites a qué usamos y qué no usamos. Y a partir de ahí entra, creo, esta escalada que decía Santi, que la mencionamos en algún momento cuando hablamos de los niveles de uso de inteligencia artificial. Creo que vale la pena, Santi, usarlo como un resumen. Fíjense que básicamente lo que vamos a hacer es pasar de 0 a 1 es empezar a usarlo, ¿no? Es simplemente empezar a utilizar la inteligencia artificial, aunque sea imperfecto, aunque sean con prompts de 5 palabras de pásame esto en limpio, siempre chequeando todo lo que ya dijimos, pero ya nos va a dar ahí un salto. A partir de ahí, lo que va a darnos el siguiente salto, y creo que ahí llegamos a un 20-80, es empezar a utilizar prompts específicos, que es lo que Santi dijo recién. Un alto nivel de detalle en qué estoy pidiendo, qué estoy buscando, empieza a ser necesario para tareas más complejas. Si logro eso, el siguiente punto va a ser darle no solo un prompt o comando específico, sino también una base de datos específica sobre la cual trabajar. Que ahí empieza un pequeño universo que es el de empezar a adjuntar archivos, ¿no? En versiones más avanzadas a armar proyectos. Yo un proyecto, esto Santi no te conté, pero un proyecto personal en el que estoy trabajando me va a tomar su tiempo, creo, es lograr armar una serie de pasos que procesen todos mis estados bancarios y me den mi informe de finanzas mensual. Okay. Porque lo que me doy cuenta es, hoy en día estoy utilizando principalmente tarjetas para pagar, entonces en realidad mi control de finanzas diario ya no es tan necesario, porque puedo a final de mes pedir un resumen y tener ese resumen bastante ordenado. Entonces estoy trabajando en cómo procesarlo, armarlo, pero fíjense cómo ahí de repente lo que hago es empiezo a combinar prompts específicos con quiero que trabaje sobre este set de información. Que obviamente a partir de ahí lo que voy a hacer es empezar a avanzar con estos sistemas más complejos que decía Santi, de varios prompts que se encadenan, de repente ya generar un custom GPT, ya no trabajar con archivos adjuntados ahí, sino empezar a armar bases de datos sobre las cuales entreno, ¿no? Ya no te adjunto un archivo con los tonos de marca, directamente te tengo entrenado sobre una base de datos de eso. Pero creo que lo que es muy importante, Santi, quizás como para redondear el punto clave de este episodio, es decir, inteligencia artificial es una gran oportunidad, es un gran peligro también. Hay muchos niveles en los cuales podemos ir profundizando y creo que la clave dentro de todo esto es empezar por detectar a dónde estamos y si estamos haciendo un uso responsable de eso o no. Y a partir de pensar, bueno, de todas estas cosas, ¿cuál es el nivel que sigue? ¿Es empezar a guardar los prompts? ¿Es empezar a mejorar mis bases de entrenamiento? ¿O es simplemente empezar a usarla y saber de que
que no sea perfecta no significa que no me pueda aportar muchísimo. Porque lo que hoy en día me resuelve de transcripciones, de ordenarme un grupo de datos, ¿no? En el momento de pasar en limpio un texto, es algo que en otra época hubiésemos tenido que pagar un asistente y que hoy en día cualquiera de nosotros puede tener por $20 por mes, lo cual es absolutamente increíble. Mati, vamos a cerrar este episodio. Tenemos un episodio a continuación. No sin antes tomar la super pregunta del día que conecta con lo que venimos charlando. En este caso es una pregunta de Diego Flores que nos decía: en el minuto 22 del episodio donde preguntó, comentan que usan Asana además de ChatGPT. ¿Sabrán si estas aplicaciones se integran y cómo las usamos? Sí, sí se integran. Hay una integración con conectores entre ChatGPT y Asana. Nosotros no la estamos usando ahora en el equipo. Mati no sabe esto, pero yo he estado investigando sobre este tema en particular. La verdad es que de vuelta no voy a dar mucho resumen, pero porque no tengo mucha experiencia práctica usándolo, pero sí hay una integración. De hecho, una de las cosas que más ganas tengo de probar ahora en las próximas semanas es todo el tema de conectores de ChatGPT nativo. Nosotros usamos mucho ChatGPT, usamos mucho en el último tiempo también Gemini o Gemini. Pero bueno, si se integran, Asana tiene buena documentación al respecto. No tengo el uso práctico porque de vuelta no hemos usado eso. Y la inteligencia artificial nativa de Asana, la verdad es que para lo único que hemos usado mucho es para tener resúmenes de las tareas. Sí. Yo, por lo menos para eso. No cuando una tarea que necesito como explicarle a alguien. No sé, la otra vuelta, por ejemplo, hay una tarea súper larga que vamos a discutir un montón de temas y tenía que citar la Lu para que intervenga. Y dije, no le voy a cerrar toda la tarea. Entonces le pedí el resumen, me hizo un resumen de la tarea, corregí lo que más o menos tenía sentido que yo veía y le dije, Lu, este es el resumen de la tarea, este es lo que hay que decir. Pero no tenés mucho más uso práctico. De las cosas que vos imaginarías que va a ser tu project manager en una partida. Sí, no. La promesa del project manager integrado está, por lo menos de un buen project manager integrado, está lejos de suceder. Por lo menos por ahora. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Diego. Muchas gracias, Mati, también por haber charlado esto. Tenemos otro episodio ahora sobre apps de productividad que grabar nosotros a continuación, que se va a publicar el próximo lunes. Así que vamos a seguir charlando con eso. Por lo pronto, vamos a cerrar este episodio y nos vamos a estar escuchando nuevamente el lunes que viene en el episodio 603 del show de Super Hábitos. Chau, chau.